Mi nombre es Isabela Cuesta y para realizar el experimento primero busqué los materiales sugeridos a utilizar. Luego, como segundo paso, en los vasos ya llenos con sus respectivas cantidades de agua, procedí a vertir el soluto, que en mi caso fue la sal. Mezclé y luego de medir las longitudes y anchos de cada pedacito de fruta, lo metí cada uno en un vaso diferente. Luego lo saqué y comencé a medir nuevamente y a anotar todas las diferencias y medidas nuevas. Para este experimento pude concluir que en mi caso las frutas no crecieron de longitud, pero algunas, como las que se encontraban en el vaso A y en el C, mostraron una reducción en el ancho, mientras que las del vaso B se mantuvieron constantes. De aquí puedo concluir que la falta y exceso de soluto hace que el tamaño de las muestras se reduzca un poco, pero cuando es algo balanceado, como en el caso del vaso C, del vaso B, se mantiene la muestra en sus medidas normales. Ahora, si hablamos de textura, tanto en flexibilidad como en viscosidad, la muestra del vaso A tuvo menor cambio, mientras que la de la muestra del vaso B y C tuvieron una mayor diferencia y más la que se encontraba en el vaso C, que tenía más soluto. Mi nombre es Dana Romero y para este experimento decidí escoger como objeto de estudio una fruta, en este caso la manzana. Como primer paso, busqué los materiales necesarios para realizarlo y decidí que mi soluto sería la sal. Tal como lo decían las indicaciones, procedí a vertir el soluto en cada vaso con sus respectivas muestras. En el primer vaso con la muestra A, no vertí ningún tipo de soluto. En el segundo vaso, con la muestra B, vertí 2 cucharaditas de soluto. Y en el último vaso, con la muestra C, vertí 4 cucharaditas de soluto. Luego de una hora, saqué las muestras de cada vaso y procedí a analizarlas y ver sus cambios. Me pude dar cuenta que en las diferencias de color y textura, el color de la muestra A cambió con respecto a su color inicial y en el de la muestra C se mantuvo, mientras que en el vaso de la mitad, la muestra B, simplemente hubo unos pequeños cambios. En cuanto a la textura, noté que en el vaso en el cual no añadí soluto, la muestra se puso rugosa, mientras que en el vaso que añadí 4 cucharaditas de soluto, la muestra se mantuvo lisa y con su color inicial. Hola, mi nombre es Juan David Solano. En primer lugar, busqué los materiales necesarios para realizar el experimento. Luego de esto, llené los vasos de agua y añadí el soluto, que en mi caso fue sal. Para el primer vaso no agregué soluto, para el segundo vaso agregué 2 cucharadas del soluto y para el tercer vaso, el vaso C, agregué 4 cucharadas de soluto. Luego de mezclar, corté 3 pedazos de papa, aproximadamente pues con la misma longitud y anchura entre ellos, y los introduje en los vasos de agua con la mezcla, con el soluto mezclado. Luego de esto esperé una hora y retiré las papas de los vasos. Analizar los resultados, me di cuenta que las papas del vaso B y el vaso C habían cambiado en su color y en su textura. El color era un poco más oscuro y la textura era como más babosa. Eh, el tamaño, tanto en longitud como en anchura de las papas, no cambió en ningún momento.